Bien, muy buenas tardes. En principio agradecer a la Asociación Peruana de Consultoría por haberme invitado a participar esta tarde para hablar en general sobre la Junta de Resolución de Disputas. En este caso me ha tocado hablar sobre casuística, sobre transgresión de las normas de la JRD por parte de la entidad y del contratista. Bien, hemos escuchado durante todo el día sobre temas importantes relacionados con la gestión de la Junta de Resolución de Disputas. Entendemos que, si bien es cierto, este procedimiento de solución de controversias ya se maneja hace muchos años en contratos internacionales o en otros países, sin embargo, en nuestro país lo tenemos como obligación, digamos, desde el año 2019, y estamos pues en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entendemos que hemos escuchado todas las dificultades que tienen la implementación de la Junta de Resolución de Disputas y lo ideal que nosotros buscamos siempre para poder implementarla. Sin embargo, podemos decir que debemos ser pacientes, ¿no? Yo creo que hemos dado pasos importantes en la solución de controversias y con el pasar del tiempo, con la modificación de nuestras normas y implementando y sistematizando nuestras experiencias, vamos a dar herramientas importantes a los gestores de la normativa para que pueda mejorar, ¿no? Entonces, en mi particular ver, pienso que sí hemos avanzado en la solución de controversias, ¿no? Antes no podíamos solucionar las controversias, ahora lo podemos lograr en entre 60 y 80 días, y me parece que sí, eso es un avance importante, ¿no? Yo creo que ahora, desde que se implementó la Junta de Resolución de Disputas para obras en forma obligatoria mayores de 20 millones, y ahora me parece que sí se ha avanzado, ¿no? Entonces, esperemos lo que decía en la mañana Luis Hernández, ¿no? Que es el presidente del directorio del CAR del Colegio de Ingenieros, que está sistematizando, nos ha presentado información importante y que eso, me imagino, todo lo que ahora acá hemos visto, también va a ser sistematizado y va a ser trasladado a las instancias que correspondan para tratar en lo posible para implementar, ¿no? El tema de la transgresión es, en principio debemos entender que debe haber algo que nosotros estamos incumpliendo para poder transgredirlo, ¿no? Algo que está en la norma que no nos permite o que no hemos cumplido a cabalidad, como consecuencia lo podríamos calificar de una transgresión, ¿no? de las partes, ¿no? Tanto del contratista como de la entidad, ¿no? Bien, yo por el tiempo que nos han dado he puesto solamente 3 ejemplos, ¿no? En principio, la Junta de Resolución de Disputas, y como acá ya lo han dicho casi todos los expositores, que se tiene dificultades y problemas para implementar la Junta de Resolución de Disputas y como consecuencia pueda iniciar sus funciones, ¿no? Y entonces ahí es la primera dificultad o problema que atraviesa las partes, digamos, tanto la entidad como el contratista, ¿no? Pero este inicio está previsto en el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, donde nos dice que la Junta de Resolución de Disputas promueve que las partes logren prevenir y resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio de la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Y eso luego lo podemos trasladar a las funciones, ¿no?, que tiene la JRD, es prevenir y resolver controversias, ¿no? Y vamos a ver luego que hay otras funciones, que está la función de consultiva, la de la visita de obra, etcétera, ¿no? Pero básicamente está resumido ahí y eso es el numeral 243.1 del reglamento. No es que no esté previsto en la norma, ¿no? Porque hemos escuchado, ¿no?, con mucha atención, y hemos dicho, las partes no logran constituir la Junta de Resolución de Disputas al inicio de la ejecución de obra como sí está previsto en la normativa. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, no es una falla del sistema, no es una falla de la Ley de Contrataciones y su reglamento respecto a la oportunidad que deben cumplir sus funciones la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Y eso también lo trasladamos al numeral 7.4 de la directiva,
¿no? Donde dice inicio de actividades. Habiéndose designado los miembros de la JRD, las partes deben suscribir con esto los contratos tripartitos, con la intervención del centro en un plazo máximo de 5 días de la aceptación de este último miembro, de la JRD o del miembro único. Para tal efecto pueden utilizar el modelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el reglamento de la ley de contrataciones nos dice, oye, tienes que contratarlo desde el inicio, y la directiva te dice el procedimiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver acá, ¿cuáles son las razones por las cuales la Junta de Resolución de Disputa no inicia sus funciones, valga la redundancia, al inicio de la ejecución del plazo de ejecución? ¿Por qué es que las partes no son proactivas y cumplen con lo que está previsto en el reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Y lo que, de acuerdo a nuestra experiencia, en principio las partes piensan que la Junta de Resolución de Disputas la utilizan principalmente para solución de controversias, ¿no? Entonces, ese es el primer error que tienen las partes, ¿no? Entonces, como no hay controversias al inicio de la obra, las partes dicen, yo no tengo por qué gastar dinero en la Junta de Resolución de Disputas, como consecuencia todavía no lo contrato, ¿no? Pero se olvidan, como hemos escuchado ahora, de la función preventiva, ¿no? Entonces, en el periodo inicial de la ejecución de la obra es donde la Junta de Resolución de Disputas va a tener mecanismos e instrumentos para poder advertir cuáles son las posibles controversias y los posibles conflictos, y proponer de una manera proactiva cómo es que se podría resolver, ¿no? Entonces, pero eso no lo permite las partes, ¿no? Las partes, como decía Reiner, en realidad lo contratan después de 6 meses. Yo he tenido juntas que nos han contratado después de más de un año de iniciada la obra. Imagínense los problemas que hay después de un año. Las partes ya no lo pueden manejar en teoría la obra, entonces dicen, oye, ahora sí necesitamos la Junta de Resolución de Disputas. La Junta firma su contrato tripartito, la acta de inicio de funciones, y inicia sus funciones y le llegan 4, 5, 6 controversias en ese momento, ¿no? Entonces, la Junta de Resolución de Disputas, como consecuencia, ya no puede resolver o ya no puede, digamos, usar un tiempo adecuado para prevenir, si no se dedica exclusivamente a resolver las controversias, porque no olvidemos que hay plazos perentorios y que son muy cortos, ¿no? Y como consecuencia, y ahí la Junta de Resolución de Disputas solamente se dedica a una de las 3 o 4 funciones que tiene en la normativa. Las partes, como ya les he explicado, equivocadamente estiman que no es necesario la JRD. Acá es responsabilidad de todos, porque, digamos, la sociedad civil organizada, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Abogados, el Estado principalmente, quien es el que hace las normas, debe pues capacitar a los funcionarios públicos para que vean cuáles son las funciones y cuál es la más importante en la gestión de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Sin embargo, ese problema siempre ha existido en el Estado, ¿no? El Estado es el que hace la ley de contrataciones, el Estado es el que hace el reglamento, el Estado es el que hace la directiva, las 3 normas que pueden regular la Junta de Resolución de Disputas. Sin embargo, no se preocupa a sus propios profesionales del Estado de capacitarles y decirles cuáles son las bondades y cómo se puede utilizar la Junta de Resolución de Disputas en forma efectiva. Ese es del lado del Estado. Del lado de la sociedad civil, ¿no es cierto?, tampoco nos preocupamos mucho de difundir a nuestros profesionales cuáles son las bondades de la Junta de Resolución de Disputas, y trae como consecuencia que no es necesario al inicio de ejecución de obra la Junta de Resolución de las Disputas, ¿no? Las partes estiman que al no encontrar controversias ahorran los costos con respecto a los honorarios del centro y de la Junta de Resolución de Disputas. No nos damos cuenta que al no existir el tema preventivo,
nos vamos a ir a mucho más controversias y eso se traslada, lógicamente, al final de la obra cuando van a tener el arbitraje. Si nosotros hacemos la comparación de costos en una obra, yo invito tanto al Estado, a los funcionarios públicos como a los privados, que hagan un análisis de costos, cuánto gastaban antes en el arbitraje, en sus obras cuando no había Junta de Resolución de Disputas. ¿Cuánto es lo que gastaban? ¿Y cuánto es lo que gastan ahora con la Junta de Resolución de Disputas? Yo les aseguro que en el más del 80% de las obras, el costo que antes gastaban en solucionar su controversia mediante ese arbitraje es mucho mayor a lo que ahora invierten en el tema de la Junta de Resolución de Disputas. Lo propio con las entidades. Ya hemos dicho que por desconocimiento de las bondades de la JRD no contratan, por falta de normativa que obliga a la contratación de la JRD de manera oportuna. Si ustedes ven, el reglamento establecía o establece que la Junta de Resolución de Disputas debe iniciar sus funciones desde el inicio del plazo de ejecución, ¿no es cierto? Pero no hay un mecanismo que obligue a las partes a cumplir lo que dice la norma. Al respecto, no le he puesto acá en la diapositiva, pero, por ejemplo, los órganos de control interno, la Contraloría General de la República, en sus controles concurrentes y en sus controles posteriores que hace a las obras, solamente yo he podido ver un solo caso, que es en un centro de salud de Huancavelica, en un informe de control concurrente, en la cual habían determinado que en el contrato de obra no estaba como solución de controversia la Junta de Resolución de Disputas, a pesar que en la proforma del contrato así lo establecía, ¿no? Entonces, en el contrato por algún error seguramente no lo habían considerado, ¿no? Y esa obra estaba paralizada, ¿no? Entonces había puesto un hito de control ahí los órganos de control y ese es el único caso que yo he podido ver por lo menos con respecto a los órganos de control, ¿no? Que está indicando que se habría transgredido la norma del Estado. No se ponen de acuerdo sobre el adjudicador único o de los dos adjudicadores según corresponda, ¿no? La diferencia con el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas, que muchas veces nosotros lo obviamos, es que no es que cada parte pone su adjudicador, como muchas veces lo hemos hecho, ¿no? Sino que la norma o la directiva nos establece que son las partes las que se deben poner de acuerdo para designar a dos adjudicadores, en el caso que sean tres, o al adjudicador único en caso que sea un único adjudicador, ¿no? No se ponen de acuerdo y nos pasamos semanas, meses, sin poder constituir la JRD justamente por no ponernos de acuerdo. Las partes ponen excesivas observaciones al contrato tripartito y al acta de inicio de funciones, lo que lo hace inmanejable, ¿no es cierto? Todos sabemos que al final de la directiva hay una proforma de contrato tripartito, ¿no es cierto? Sin embargo, las entidades y el contratista pretenden modificar muchas veces sustancialmente este contrato tripartito y trae como consecuencia que el centro no acepte, ¿no? Por ejemplo, yo estoy... ya creo que dos meses debe ser que estoy designado para una JRD, sin embargo hasta ahora no se puede firmar y de acuerdo a las indicaciones que he hecho, no se ponen, hay observaciones en la cual no se ponen de acuerdo con el centro para poder subsanarlas y como consecuencia la obra sigue avanzando, inclusive, si no me equivoco, la obra en este momento ya entró en paralización, imagínense, y no tenemos la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Entre otras cosas por ese tema. ¿Qué efectos tiene que no comience la JRD oportunamente? Normalmente en los primeros meses de la ejecución de obra se identifican los riesgos no previstos, ¿no? No olvidemos que en el primer mes de la obra, tanto el contratista como la supervisión
entre otras cosas, tienen la obligación de revisar el expediente técnico, ¿no? Y en la revisión del expediente técnico tienen que mínimamente, digamos, desarrollar 3 conceptos, ¿no? El primero es los riesgos no identificados. Tienen que identificar cuáles son los posibles adicionales, y también tiene que identificar las posibles consultas al proyectista, ¿no? Mínimamente eso, ¿no? Sin embargo, en ese periodo donde la Junta de Resolución de Disputas podría trabajar en forma conjunta con las partes para tratar de resolver todos esos cuestionamientos que le hacen al expediente técnico, la Junta de Resolución de Disputas no participa en esos hechos. Como consecuencia, la obra muchas veces entra en franco deterioro de ejecución, ¿no? Entonces, entra la Junta de Resolución de Disputas cuando la obra ya está a un paso de ser intervenida económicamente o de resolverse. Entonces, ahí hay serias dificultades con respecto a la gestión de la obra, ¿no? Entonces, la Junta de Resolución de Disputas tiene que ser, pues, proactiva, de tal manera que trate de solucionar. Pero acá hay otro problema, ¿no? Cuando, por ejemplo, la Junta de Resolución de Disputas advierte, advierte que no hay canteras en la visita de obra, ¿no? Y como consecuencia comienza a hablar sobre ello para que se resuelva ese tema, ¿no? Pero en ese momento una de las partes se siente agraviada y inclusive en algunos casos pueden decir que la Junta de Resolución de Disputas está adelantando opinión sobre posibles ampliaciones de plazo que podrían haber en el futuro. Pero la intención de la Junta de Resolución de Disputas no es esa. La Junta de Resolución de Disputas está proponiendo o recomendando, por ejemplo, que si ya se identificó una cantera, que inmediatamente, en forma colaborativa, todas las partes, contratistas, supervisor y entidad, comiencen a formular los documentos que son necesarios para poder explotar la cantera, por ejemplo. Que se formule el ITS, que se vea el tema del CIRA o el PMA, etcétera, ¿no? Le está dando recomendaciones porque en el futuro podrían haber controversias respecto a unas ampliaciones de plazo. Entonces, oye, hay que hacerlo rápido esto para que en el futuro no haya problemas, ¿no? Pero una de las partes posiblemente se siente agraviada y piensa que la Junta de Resolución de Disputas está adelantando opinión, ¿no? Entonces, muchas veces las partes no entienden que el tema de la Junta de Resolución de Disputas, si bien es cierto, en esta nueva norma ya hay el concepto de contratos colaborativos, pero en la que nos regula ahora todavía no está muy preciso. Entonces piensan una parte, yo soy agraviado, entonces no me gusta que toques ese tema, ¿no? A pesar que sí la JRD debería tocar esos temas, porque en el futuro van a haber controversias y sobre todo se va a atrasar la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, las partes, cuando vean que realmente la Junta de Resolución de Disputas lo que hace es colaborar para que se resuelvan los problemas, ahí vamos a entender que no importa quién lo haya generado el problema, lo importante es resolverlo. Ya la JRD ya sabemos que es contratada cuando la obra tiene muchas controversias, ¿no? Entonces ya cuando la obra tiene 4, 5, 6 controversias, estamos apurados para constituir la Junta de Resolución de Disputas. En ese momento se constituye y pues le genera pues un problema a la Junta para que resuelva pues 4 o 5 controversias, por ejemplo, en un mismo mes, ¿no? Dado que no hay posibilidades, de acuerdo a la directiva, de aplazar los plazos para resolver, para emitir la decisión, ¿no? El máximo plazo que nosotros podemos solicitar a las partes, si podríamos llamarlo así, es el plazo máximo que tú tienes para poder resolver, que son 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la audiencia, si es que ha sido necesario llevar a audiencia. Se privilegia la solución de controversias y no la prevención de las mismas, ¿cierto? Entonces, las partes privilegian las controversias, no les interesa mucho, ¿no? Entonces, por eso esa es la labor nuestra, ¿no? De difundir, de indicarles cuáles son realmente las bondades que tiene
esta prevención, ¿no? Yo coincido con todos los panelistas realmente que la función más importante de la Junta de Resolución de Disputas es la preventiva. Esa es la más importante, ¿no? Sin embargo, hasta ahora todavía no lo entendemos así. Y como consecuencia de existir muchas controversias en la obra, las partes asumen un rol conflictivo y confrontacional, ¿no? Entonces, ya estamos a la defensiva, ¿no? Cuando vamos a una visita, o cuando vamos a una reunión, o cuando vamos a una audiencia, han tomado la lógica que la Junta de Resolución de Disputas se desarrolla como fuera un arbitraje, ¿no? Entonces, y eso también se ve pues en las demandas, ¿no? Cuando en sus petitorios, ¿no? Piden medidas de excepción, otros sí digo, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros aspectos legales que realmente no son aspectos que se deben tocar en la Junta de Resolución de Disputas, pero quienes, digamos, están en las entidades y en los contratistas, quiénes son los que organizan y quiénes son los que se presentan y defienden el caso ante la Junta de Resolución de Disputas, mayormente son abogados, ¿no? Entonces, ese es el gran error que se tiene, ¿no? Entonces, ojo, que la Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo distinto al arbitraje. No podemos confundir el arbitraje con la Junta de Resolución de Disputas. Eso es lo que principalmente deberíamos entender para poder dar viabilidad a una solución eficiente de los conflictos o de las controversias mediante la Junta de Resolución de Disputas. La solución, como ya lo han dicho también casi todos los panelistas que lo venimos hablando desde el año 2019, es sencilla. No hay mayor ciencia acá, ¿no? El reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece cuáles son las condiciones mínimas que se tienen que cumplir para que se inicie el plazo de ejecución. Lo único que hay que hacer, ¿no? Con una modificación del reglamento, ¿no? Incluir la condición F, en la cual se pone que se haya constituido la Junta de Resolución de Disputas para que se inicie el plazo de ejecución. Y acá voy a insistir tanto a las entidades públicas como a los contratistas que hagan un análisis financiero de cuánto es lo que antes gastaban en controversias para solucionarlo mediante el arbitraje y cuánto es lo que gastan ahora mediante la Junta de Resolución de Disputas. Y allí se van a dar cuenta realmente que otra de las bondades y beneficios que tiene la Junta de Resolución de Disputas es que tiene un menor costo, un menor plazo, ¿no? Y le da predictibilidad a la ejecución de la obra. Porque una cosa es que yo tengo una controversia con un contratista, si soy entidad, ¿no? Y a mí me interesa como entidad que la obra se ejecute y se termine, ¿no? Una cosa es que yo tenga una controversia que, para bien o para mal, predictibilidad, voy a tenerlo a unos 60, 70 días, y otra cosa es que lo tenga a 3 años, ¿no? Entonces, muchas veces, como el laudo arbitral sale después de 3 años para implementarlo, entonces la entidad muchas veces ya le pide calendario acelerado y terminan resolviendo los contratos o terminan paralizando la obra mediante medidas cautelares, ¿no? Entonces, el efecto que tiene la Junta de Resolución de Disputas en la rapidez para solucionar las controversias es lo que lo hace a este mecanismo de soluciones, valga la redundancia, de controversias, un mecanismo eficiente. La solución la tiene OCE, o el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Simplemente agregarle un ítem al inicio del plazo, las condiciones mínimas que se tiene que cumplir para el inicio del plazo de ejecución. Pero para ello, los centros, sobre todo, tienen que prepararse, ¿no? Porque hay muchas obras que van a venir en ejecución y como consecuencia va a haber mucha demanda, ¿no? de profesionales. Otro de los problemas que hemos advertido
y que podría decir que de alguna manera es una transgresión porque así está prevista en la normativa, la entrega no oportuna de documentación. Todos sabemos, de acuerdo a la directiva, ahí está, entregar a los miembros de la JRD toda la información y documentación relevante relativa al contrato de obra y al desarrollo de la obra, de tal modo que la JRD pueda desempeñar sus funciones manteniéndose plenamente informada sobre la obra y su desarrollo de manera oportuna, ¿no? Pondrán a disposición de la JRD toda la información que pueda ponerse en riesgo, poner en riesgo por cualquier causa las funciones de la JRD. Entonces, al inicio de las funciones de la JRD, las partes tienen que entregar pues toda la documentación del proceso de selección, consultas, observaciones, el contrato, la oferta, etcétera, ¿no? Y en forma ordinaria y normal, cada mes, periódicamente, tienen que entregar toda la información. Sin embargo, en muchas JRD las partes no cumplen con esta obligación y lo hace mucho más tedioso el trabajo, ¿no? Entonces la Junta de Resolución de Disputas se ve en la obligación de reiterar esta solicitud de entrega de información y lo revela lógicamente en los informes, en los informes que está obligado a realizar producto de la visita de obra. Está obligado, pues, y le dice, oye, no me han entregado la información, yo no puedo cumplir mis funciones como está establecido en la normativa, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué la JRD no recibe la información? Pueden haber muchas más causas. Las principales, o lo que yo he podido identificar, son las partes estiman que no es necesario mantener informada a la JRD. Todavía no hay un tema amigable y de colaboración entre las dos partes y la JRD, ¿no? Ese es el problema principal, ¿no? Entonces, a mí no me conviene que la JRD esté informado, porque si está informado, podría emitir una decisión en mi contra, ¿no? Pero ese es un error, ¿no? Porque si emite una decisión a favor de una de las partes y no es así, lo que se está haciendo es trabar la ejecución de la obra. Eso es lo que se está haciendo realmente, ¿no? Las partes en algunos casos no informan a la JRD al considerar equivocadamente que podría tener efectos negativos para sus intereses, ¿no? Entonces, ahí viene la dificultad, pues, ¿no? Entonces, oye, ¿qué puede hacer la JRD ahí? Y muchas veces no cuentan con la información oportuna, y esas son pocas entidades, ¿no? Son algunas entidades pequeñas. ¿Cuál es el efecto? La JRD, si no cuenta con esta información oportuna, se va a ver limitado para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, ¿no? Que están ahí, ¿no? La función consultiva, que para mí le decía que es la más importante, y bueno, la solución de controversias, y también eso se traslada a la visita de obra, porque una cosa es si a nosotros nos dicen, este es el informe mensual, vemos los avances, vemos los metrados, entre otras información relevante que nosotros podemos sacar de ese informe del supervisor, por ejemplo, y ya nos vamos mejor preparados a la visita de obra, ¿no? Entonces, sin embargo, como no tenemos esa información, llegamos a la visita de obra recién a tener conocimiento, ¿no? Cosa que no debería ser así. ¿Cuál es la propuesta de solución? Sencillo. No hay mucho que pensar. Simplemente aplicar de los documentos contractuales que se tiene, poder utilizarlos, ¿no? En los TDR de la supervisión se debe considerar la entrega de una copia digital, preferiblemente digital, bueno, si no se puede física, de las valorizaciones, informes mensuales, etcétera, ya que sea una obligación de tal manera que la entidad se olvide de mandar la información porque ya trasladó esa responsabilidad contractualmente, por ejemplo, al supervisor. Al supervisor no se le puede pedir información de más, ¿no? Sino la información que entrega cotidianamente a la entidad, ¿no? Porque muchas veces en alguna oportunidad con algunos adjudicadores nos decían, oye, pero pidamos informes especiales. Nosotros le decíamos, nosotros no tenemos por qué pedir informes especiales, ¿cierto? De la información cotidiana es lo que nosotros deberíamos recoger, salvo excepciones que por la naturaleza de la controversia podríamos hacerlo, ¿no? Pero más allá de eso, no. Tenemos el cuaderno ahora de obra digital,
¿no es cierto? Tenemos los usuarios naturales, que es el residente, que es el supervisor, y tenemos otros usuarios, que es la entidad, la Contraloría, los órganos de control, la misma OCE, etcétera, etcétera. Hay muchos usuarios en el cuaderno de obra digital ahora, que están a nivel de veedores. Entonces, si es obligación de entregar la información a la JRD, ¿por qué no le creamos un usuario a la JRD con la cual la JRD ya tiene en línea y tiene, digamos, oportunamente todas las anotaciones de cuaderno de obra, que de alguna manera podemos identificar los problemas que puedan existir en la obra mediante la anotación de los asientos o la lectura de los asientos? ¿Por qué no? Si le estamos dando libertad para que tengan muchos usuarios, la Junta de Resolución de Disputas es la que principalmente debería tener también acceso al cuaderno de obra. Entonces también la OCE, mediante una modificación de su directiva que regula el cuaderno de obra digital, podría sin ningún problema modificarla, y con la cual los adjudicadores podrán tener información oportuna. ¿Cierto? Ante mayor información que tenga la JRD, va a ser más eficiente sus decisiones. Aparte, ¿no es cierto? Por ejemplo, la entidad, cuando emite una resolución de ampliación de plazo, notifica al contratista, notifica al supervisor, ¿no? Mínimamente. Entonces, también debería notificar a la Junta de Resolución de Disputas, si no tendríamos ninguna dificultad. Y esto ya también hemos conversado, el no pago oportuno o el no pago al centro y a la JRD, ¿no? Y hemos cogido la misma cultura que el arbitraje, ¿no? Si es una controversia que no es de mi interés, entonces no pago y dejo que la otra parte se subrogue, o sea, la otra parte pague, ¿no? Y si no paga, en el tema del arbitraje, sabemos que ya no sigue, pues, ¿no? el procedimiento, ¿no? En el caso de la JRD, hemos visto ahora que inclusive la JRD puede cesar sus funciones, ¿no? Entonces ahí es un tema que debe tomarse en serio, ¿no? Entonces, los honorarios, ¿qué dice el reglamento? Honorarios y gastos de los miembros de la Junta de la JRD. Las partes asumen en partes iguales todos los honorarios y gastos de los miembros de la Junta, conforme a lo establecido en las respectivas tablas del centro. En caso de falta de pago de una de las partes, la otra parte puede subrogarse y efectuar el pago. En caso que se mantenga la falta de pago, la Junta de Resolución de Disputas está facultada a disolverse, ¿no? Por ejemplo, en algunos centros, en el contrato tripartito, suspenden las funciones temporalmente, las funciones por el no pago, ¿no? Y ante el reiterativo no pago, recién se aplica lo que está establecido acá en el reglamento. ¿Por qué no pagan? Algunas veces las partes no tienen presupuesto para el pago, ¿no? Y eso va para las instituciones pequeñas, ¿no? Municipalidades, inclusive algunos gobiernos regionales, ¿no? Que no tienen la partida presupuestal, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el pago de los mayores metrados, ¿no? En las entidades públicas pequeñas tienen serias dificultades para pagar los mayores metrados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tienen presupuesto. Entonces, si la ley de contrataciones del Estado y su reglamento ha creado una obligatoriedad de las partes, en ese caso del Estado, a llevar sus controversias mediante la Junta de Resolución de Disputas, es lógico que le dé los recursos necesarios, si es que no los tiene, para poder cumplir con sus obligaciones, ¿no? Porque si no las cumple, la JRD se disuelve y se podría llegar, no se resuelven las controversias y como consecuencia, inclusive se puede paralizar la obra o se puede resolver el contrato, ¿no? Entonces, es un tema del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es igual con los mayores metrados. Yo sé que presupuestalmente es un poco complicado, pero debería el Ministerio de Economía y Finanzas gestar este tipo de cosas para que no haya dificultades. El contratista considera que, bueno, realmente las partes consideran que es un gasto innecesario, ¿no? Porque no hay controversias, entonces ¿para qué pago? Ya eso ha sido altamente discutido, ¿no? Y muchas veces también toman represalias, dado
la JRD no estaría fallando a su favor, ¿no? Entonces la JRD no falla a favor de nadie. La JRD lo que hace es resolver una controversia de acuerdo a lo que las partes han, la información que han presentado, y también de acuerdo a la visita de obra, y también de acuerdo a información que por ser necesaria la JRD ha solicitado a las partes para poder resolver la controversia de mejor manera, ¿no? Pero entonces, según por ejemplo el contratista pensaría que la JRD está fallando según ellos a favor de la entidad, entonces no pago, ¿no? Entonces ahí viene la dificultad, o viceversa. No estamos hablando acá en forma personalizada, sino en realidad las dos partes muchas veces toman esa actitud. Lo que ya también bueno, no lo he escuchado mucho ahora, pero el contratista aduce que no tiene recursos porque en los gastos generales no se encuentran estos costos de la JRD en el expediente técnico, ¿no? Entonces, dice, no los tengo, ¿no? Si bien es cierto, la solución de controversias es en el tiempo del arbitraje era mi obligación pagar, pero ahí era un tema potestativo, o sea, no era obligatorio, ¿no? Entonces, estoy diciendo los argumentos que nos dicen el contratista, ¿no? Y ahora resulta que es obligatorio. Y entonces, al ser obligatorio, entonces se tendría que considerar en los gastos generales, ¿no? Entonces, yo recuerdo en una controversia, miren, en una controversia de una JRD, justamente la controversia era que la JRD ordene a la entidad que los gastos de la JRD le pague al contratista. Esa era la materia de la controversia. Entonces ustedes entenderán que nosotros no pudimos pues darle la razón en este caso al contratista, porque inclusive hay una opinión ya, ¿no?, de OCE que dice que los gastos de la JRD está a cargo de las partes y no forma parte del proyecto, ¿no? Entonces ahí también, por ejemplo, en ese caso se tomaron represalias hacia la Junta de Resolución de Disputas porque decía el contratista que no le estaba ayudando para que nos pague. Entonces la idea no es ayudar para que nos paguen, ¿no?, sino resolver de acuerdo a lo que está en documento. Nosotros podríamos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que establece OCE, pero bueno, hay que cumplirlo mientras esté vigente pues esa normativa, ¿no? Y la subrogación, por ejemplo, he visto algunos casos, pero son muy contados, ¿no? Muchas veces cuando dice yo estoy cumpliendo con mi obligación de pagar, no está pagando a la otra parte, ya no es mi obligación. La JRD, al no recibir contraprestación para su trabajo, podría dedicar menos tiempo, siendo posible que la calidad de los trabajos no sea lo deseado, ¿no? Entonces ahí hay un efecto, pues. O sea, si a mí no me pagan, yo tengo obligaciones económicas y tengo que trabajar en algunas otras cosas, descuidando un poco mi trabajo, ¿no? Y si soy un adjudicador más comprometido con el sistema, tengo que renunciar, ¿no? Renuncio a la Junta de Resolución de Disputas porque no me pagan, nadie trabaja gratis y como consecuencia traen demoras y problemas a la Junta de Resolución, a la gestión del proyecto, ¿no? La JRD suspende sus obligaciones por falta de pago, quedando la obra sin la posibilidad de resolver consultas, controversias y las demás funciones de la JRD. ¿Qué proponemos en este caso? Dotar a las entidades públicas de un procedimiento claro de pago, así como dotarles del presupuesto necesario para cumplir sus obligaciones para la ejecución de una obra, ¿no? Muchas veces en las entidades no saben cómo pagar a la Junta de Resolución de Disputas. He visto algunas entidades, inclusive, que emiten órdenes de servicio a la Junta de Resolución de Disputas, cuando sabemos que, de acuerdo a la Ley de Contrataciones, está exonerado de la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Y otras entidades no saben ni siquiera a qué partidas o afectarlo, ¿no? Se deben proponer reglas claras a las partes para el cumplimiento de sus obligaciones por parte de la gestión, para que la JRD sea eficiente en su gestión. Bien, nuevamente reiterando el agradecimiento al APC, acá al ingeniero Elías Tapia por haberme dado la oportunidad de estar esta tarde un momento con ustedes. Muchas gracias.